Hola, les quiero hablar un poco sobre una noticia bastante interesante y relevante y en gran parte preocupante porque nos muestra un poco el camino que estaría siguiendo Chile a futuro, que se nota bastante por las distintas normativas, propuestas que se han ido aprobando en el último tiempo y que tienen que tomarlo justamente como una señal del camino que el gobierno chileno y sus congresistas está decidiendo tomar para los próximos años y deberían hacerse una expectativa hacia dónde va a llevar eso. ¿Qué es lo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados? Justamente la Cámara de Diputados decidió declarar como interés nacional el litio en su explotación, producción e industrialización. ¿Qué significa esto? Para esto les quiero leer un poco una parte de la Constitución de chilena en su artículo 19. Y sé que puede ser un poco árido, pero es relevante para que entendamos un poco cómo funciona esta temática. El interés nacional es muy relevante porque la Constitución en su artículo 19, que es el que habla de los derechos que tienen las personas en Chile, el artículo 19 en su numeral 24 habla del derecho de propiedad. Y justamente en su inciso tercero, que aquí tengo marcado, pero voy a leer para aquellos que están solo escuchando, habla un poco de la justificación para que hayan expropiaciones de diferentes bienes justamente por parte del Estado. Y uno de estos justamente es por interés nacional. Se los voy a leer. Nadie puede en algún caso ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o, y aquí es lo importante, de interés nacional calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. Entonces, ¿por qué era tan importante este tema del interés nacional? Porque justamente al Congreso, al declarar cualquier cosa en realidad de interés nacional, se da la causal que justifica la expropiación de aquello que se declara de interés nacional. Y hay que tomar en cuenta que esto se hizo finalmente con Soquimich, pero que aún falta justamente que se apruebe en el Senado, que aún no se sabe si realmente vaya a pasar, porque esto pasó por poco en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y hay que ver si eventualmente pasa a través del Tribunal Constitucional. Porque esto recordemos que se aprobó con 57 votos a favor en la Cámara de Diputados y 51 votos en contra y una abstención. Y es una margen que no es tan grande en realidad y por lo mismo deberíamos observar si en el Senado esto va a pasar porque el Senado tiende a ser un poco más, no quiero decir conservador, pero digamos reservado muchas veces con los proyectos que aprueba y las normativas que van pasando. Así que todavía no es una seguridad que este proyecto vaya a ser aprobado justamente en el Senado de Chile. Pero ¿por qué esto termina ocurriendo como algo negativo que lo veo yo? Justamente por el incentivo que crea. Porque es volver nuevamente a esta mentalidad que era tan característica del Chile decadente que teníamos en la década de los 40, 50, 60 y especialmente los 70, que era básicamente la mentalidad estatista de visión de país. ¿A qué se asemeja mucho esto? Para aquellos que sean argentinos esto les va a sonar muy parecido, que el Estado se encargue de muchas industrias, que haya subsidios, que haya aranceles, que haya muchas regulaciones, impuestos altos, algo que suena muy similar para los argentinos porque era la mentalidad que teníamos en Chile básicamente desde la década de los años 30, cuando llegó el gobierno de Aguirre Cerda, que comenzó la gran decadencia chilena en ese gobierno, hasta justamente la década de los 70 y en realidad comienzo de los 80, porque al comienzo del gobierno de Pinochet también se siguió con esa mentalidad y ahí fue la gran crisis que tuvimos en Chile. Y solo después de que se comenzó a implementar el modelo implementado, bueno, no implementado en realidad, pero que se hizo con la asistencia de los Chicago Boys y de José Piñera, justamente después de implementar ese modelo de liberalización económica es que empezó la prosperidad chilena. Antes teníamos esta gran decadencia, pobreza, en realidad una peor calidad de vida en todos los sentidos. Y estamos volviendo un poco a esa mentalidad porque están básicamente dando el argumento que es muy importante que el Estado sea propietario y productor del litio. Y uno se preguntaría, ¿es positivo esto? ¿Es negativo esto? Y yo diría que para esto hay que simplemente mirar el pasado y la actualidad chilena. Porque tenemos otros recursos que se dieron exactamente los mismos argumentos en la década de los 70 y de los 60, porque esto comenzó con el caso del cobre, que vamos a hablar un poco, con el gobierno de Frei Montalva, que hizo la chilenización del cobre y después el gobierno de Allende que hizo la expropiación del cobre y esta mentalidad de que el Estado se tiene que encargar de estas temáticas y que justamente un recurso natural es lo suficientemente valioso para levantarnos a nosotros del subdesarrollo, que es una mentalidad tan
simplista justamente y que en realidad mostramos que en la realidad no ocurre. Porque ¿qué significa que el litio pase a manos del Estado chileno? En primer lugar significa que ahora va a haber una nueva empresa estatal que se encargará de esta temática. Y a mí me encantaría que viéramos si realmente es necesario esto. Y para eso simplemente hay que ver el supuesto sueldo de Chile, que es el cobre, el caso de Codelco. Recordemos, y ya lo hemos visto numerosas veces, que Codelco tiene numerosas pérdidas. Ha bajado también en los últimos tiempos su producción, sus utilidades bajan, hay pérdidas constantes por parte de Codelco, hay numerosos casos de corrupción también. Recordemos justamente que Codelco tiene el problema de que hay unos sueldos altísimos para sus funcionarios. También tenemos que recordar justamente que está el problema de los sindicatos dentro de Codelco, que se ha observado que suelen hacer numerosos paros para obtener beneficios económicos pagados con impuestos. Se tiene que hacer constantemente un ingreso de fondos públicos, que son las capitalizaciones por parte del Estado, como ocurre también con TVN, en que como hay pérdidas enormes para todas estas empresas estatales, nos hacen a nosotros pagar más impuestos para hacer estas capitalizaciones que les entregan a estas empresas estatales. Porque como sabemos, como una empresa estatal no va a quebrar nunca porque siempre le van a dar más dinero que viene del prójimo, de todos nosotros, de los impuestos, en realidad no tienen ningún incentivo para hacer bien las cosas. Y vemos casos como los sindicatos de Codelco que están exigiendo, y lo llevan exigiendo hace años, que se les entregue además de millonarias bonificaciones por su trabajo, que también la empresa les pague con el dinero de todos los chilenos, todos nuestros impuestos, relojes de oro, y que tengan también algunas cosas más de lujo, sueldos en millonarios, relojes de oro, cosas que el chileno promedio no accedería en ningún momento, y probablemente la gran mayoría de los chilenos tampoco, pero que todo esto se paga con dinero público, con el dinero de todos nosotros, nuestros impuestos, así que en realidad les da absolutamente lo mismo, no les importa. Pero como observamos, es malo económicamente. Chile ha crecido a pesar del cobre, no gracias a este. Ya vimos en un video anterior cómo ha habido pérdidas constantes a lo largo de los años. También hemos visto cómo también se ha vendido bajo el precio establecido de mercado, que ha generado grandes pérdidas, casos de corrupción que se investigan por parte de la Contraloría. Tenemos sueldos enormes tanto para trabajadores como para funcionarios administrativos. En realidad una pérdida enorme de manera sistemática. Y esto no es solo un problema de Codelco, ya hemos visto que esto pasa también con ENAP, que es una empresa, que es la empresa nacional del petróleo, que también tiene pérdidas enormes, numerosos cargos que están básicamente de funcionarios públicos, que se encuentran apitutados o asegurados básicamente por conexiones políticas, que no hacen bien su trabajo y que ganan una cantidad enorme de dinero pagados los impuestos de todos los chilenos. Y por supuesto, como tiene enormes pérdidas, hay que justamente hacer estas capitalizaciones en que se les entrega una cantidad enorme de dinero pagado con impuestos de todos nosotros. Y ahí está justamente el problema, porque ¿qué significa? Básicamente que esto pasa a ser de interés nacional. Van a haber algunos que le van a decir, no, esto es lo que corresponde, porque es de todos los chilenos, es un recurso estratégico. Y en realidad eso no significa nada. Ya les he dicho numerosas veces cómo eso realmente es palabrería barata que les tratan de vender para que básicamente una empresa pase a control directo del Estado y puedan colocar a sus funcionarios que son amigos, hacer una empresa que depende directamente de funcionarios estatales. Si hay pérdidas, bueno, se le dan fondos públicos, da lo mismo. Y hay cosas de ver de que esto va a terminar simplemente igual como terminó el caso de Codelco. Porque todos dicen, no, ahora el litio nos va a sacar del subdesarrollo. No, si el litio ahora va a ser el recurso mágico que nos va a levantar. Y primero fue el salitre, ahora es el cobre que está en decadencia y nos ha tirado para abajo. Y después va a ser el caso del litio. Y esto probablemente se va a hacer, espero que no se haga, pero se va a hacer. Y ya vamos a ver que en los próximos años van a salir reportes de que hay pérdidas con las empresas asociadas al litio del Estado, que va a haber corrupción. Y después en las noticias van a escuchar a las personas hablando, no, es que este es el sueldo de Chile, el litio es el sueldo de Chile. Es simplemente palabrería barata para asegurar sus puestos de trabajo y sacarnos más dinero nosotros de nuestros bolsillos. Y hay que tomar en cuenta también otro elemento que es muy relevante, que es la existencia de cuántos funcionarios públicos hay en Chile. Porque recordemos que aumentó de manera sustancial, de manera muy importante, la cantidad de personas que trabajan para el Estado en Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet.
Y se observó, por ejemplo, en el año 2018 que 31.000 funcionarios adicionales fueron agregados a las filas de la fuerza laboral pública, lo que es bastante negativo porque todo aquel que es funcionario público no genera absolutamente nada y simplemente le saca a aquellos que sí generan, que son los funcionarios en el mundo privado. Y esto es preocupante porque justamente aumentó de manera sustancial y esto significa más personas trabajando para el Estado, más funcionarios públicos, y veo cómo nos acercamos cada vez más a esta mentalidad argentina, media peronista, que se observa de todos trabajando para el Estado, dependencias del Estado y constantes funcionarios públicos. Y es además peligroso porque ya hay muchos funcionarios públicos en Chile. El año 2018, en agosto, se reportó por el Índice Nacional de Estadística que hay una fuerza laboral de personas asalariadas de 5,8 millones de personas, número que ha aumentado. Pero para esa fecha, 1 millón de esas personas eran empleados públicos. Entonces, eso es un porcentaje muy alto de la fuerza laboral. 1 millón de 5,8 millones es mucho, y 1 millón de funcionarios públicos, cosa que además ha aumentado más a lo largo del tiempo. Piñera no ha disminuido el número de funcionarios públicos, sino que han aumentado, y esto va a generar la creación de nuevos cargos públicos, más funcionarios públicos, y a medida que baja la cantidad de trabajo que se genera en el mundo privado, empezamos a ver cómo aumenta la cantidad de personas que trabajan para el Estado. ¿Y qué significa que trabajen para el Estado? Que se le tienen que pagar sueldos que están por sobre la media del mundo privado, porque ganan cerca de un 40% más que las personas en el mismo trabajo en el mundo privado, y eso significa que se les tiene que pagar con dinero público que sale de sus bolsillos, de los impuestos. Entonces, encuentro que es una situación lamentable, es una lógica de fondo que se está instaurando en Chile, que estamos básicamente volviendo a esta mentalidad decadente y negativa que teníamos tanto en la década de los 40, 50, 30, los 60, los 70, que nos hizo básicamente ser un país mediocre a nivel internacional durante ese periodo. No nos destacamos mucho, la calidad de vida en Chile era bastante basura, e incluso comparado con otros países latinoamericanos estábamos bastante bajo la media. Y parece que estamos volviendo un poco a nuestras tendencias naturales como país a lo largo del tiempo. Y la verdad es que me parece simplemente decepcionante y triste. Y además creo que es simplemente absurdo este tipo de empujes que estamos haciendo, porque ya hay un país que tenemos al lado que ya hace esto mismo que estamos comenzando a hacer, y vemos cómo termina. Al lado nuestro tenemos a Argentina, y Argentina tiene una cantidad enorme de funcionarios públicos, impuestos altísimos, que nos estamos acercando de a poco lentamente para llegar a ese punto. Tiene numerosos subsidios, aranceles. Vemos también que las empresas estatales están inmersas con este tipo de temáticas. YPF, por ejemplo, en Argentina se expropió hace algunos años durante el gobierno de Kirchner, y ahora están empujando aquí la expropiación de una empresa para la producción de litio. Básicamente estamos siguiendo el mismo camino que Argentina, y lo encuentro lamentable. Y hay que tomar en cuenta que, por un lado, aunque Sokimich tiene orígenes no muy positivos, y justamente su administración está asociada con casos de corrupción, y que justamente la manera en que se otorgó Sokimich no fue necesariamente muy limpia, que digamos, eso no implica que tiene que pasar nuevamente al Estado. Si quisiéramos realmente investigar los orígenes y llevarlo esto a las personas legítimas que los corresponden, sus propietarios legítimos, y yo, siguiendo los pensamientos libertarios que tengo, debería justamente entregarse al propietario legítimo, que son los que trabajaron en su momento en esa empresa, o lo que es un porcentaje, hacerle una sociedad anónima y pasarle a cada chileno un porcentaje de la empresa para que ellos decidan qué hacer con ellos. Pero lo que están haciendo ahora es simplemente crear otra empresa estatal, más gasto público, básicamente seguir el camino fracasado que tomamos en su momento y que nuestros vecinos al otro lado de la cordillera llevan tomando hace bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Uno sigue adelante y las cosas pasan nada más. Espero que les haya gustado el video y que tengan un buen día. Si les gusta mi contenido, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual pueden decidir hacer una donación mensual por Patreon, una donación única por Flow, o pueden unirse a la comunidad del canal para obtener ciertos beneficios. Espero que tengan un buen día y hasta luego.